la auditoría de la toma de inventarios. Afirmación. Habíamos dicho que nosotros íbamos a hablar de la existencia, de la integridad, de la evaluación. Pero también, señores, la otra afirmación que está directamente relacionada es la de derechos y obligaciones. Y sin lugar a dudas, la presentación o la exposición en el estado, en el balance general, también es importante. Pero no quería que ustedes se confundieran allá al principio con este cuadrito. ¿Por qué? Porque no habíamos visto el riesgo y mucho menos procedimiento. Entonces, fíjense, la existencia perseguida en el inventario que aparece en el balance tiene que ver con su existencia física. ¿Sí? Los inventarios registrados no existen físicamente. O sea, ¿cuál es el riesgo? Aquí recuerden los tres riesgos: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detención. ¿Cuál sería en este caso que el inventario no exista físicamente? Aquí nosotros estaríamos en presencia de un riesgo de detención. ¿Por qué? Porque el auditor no fijó los procesos necesarios en la toma del inventario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizar absolutamente todo. A ver, ¿qué estoy diciendo? El auditor fija un procedimiento de inventario y dice, bueno, solo vamos a inventariar los artículos superiores a 15.000 pesos de costo de incorporación. Grave error. El inventario se toma por el 100% de los artículos. Después nosotros como auditores, ya vamos a ver, podemos selectivamente hacer controles. Pero el inventario, señores, así como el archivo, así como la conciliación, es una tarea, recuerden, contabilidad de primero, de segundo, de tercero, de cuarto año. Es una obligación que sí o sí, como contadores o como auditores, debemos llevar adelante antes de la finalización del balance general. Procedimiento: presenciar el inventario físico contando por el personal del cliente. O sea, como yo les decía, la evidencia física. En este caso, tenemos que estar presente. Podemos revisar todo, podemos revisar parte, dependiendo básicamente de la actividad de la empresa. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, otra de las afirmaciones que tenemos que tener en cuenta entonces era la de integridad. Todas las entradas y salidas de inventario están registradas. Y aquí hay muchos elementos involucrados. En principio, y los primeros y fundamentales son todas aquellas facturas de incorporación de la mercadería y, por supuesto, las facturas de venta. Pero también tenemos que tener en cuenta si el jefe de almacenes no ha realizado algún tipo de información respecto de mercaderías deterioradas que fueron dadas de baja, de mercaderías en mal estado que fueron dadas de baja, de mercaderías que no están en mal estado, pero tampoco están para la venta al costo fijado. Entonces cambia de denominación dentro del balance. Fíjense que tenemos que verificar todos esos movimientos. Recuerden ustedes de nuevo lo que digo. Siempre cuando estoy hablando de inventarios, y en el 90% de los casos, para no ser del todo exagerado, tiene que ver con pruebas selectivas. El riesgo: existen ingresos o salidas de existencia que no se encuentren realizadas. Miren, aquí uno de los mayores riesgos estaría dado, por ejemplo, en riesgo de control. Uno de los mayores riesgos es determinar mal el inventario, la toma de inventario, es decir, por ejemplo, que los mismos los vamos a realizar por diferencia de inventario.
¿Cuál era el problema grave y fundamental de tomar el método de diferencia de inventario? Que en el medio podían existir situaciones que no se iban a considerar como tal. O sea, ¿era una pérdida total? No, pero bueno, por diferencia de inventario, yo digo que vendo 100, pero en realidad de las 100 que vendí, 70 vendí y 30 quedaron deterioradas. 30 no se vendieron, pero por diferencia salieron del inventario porque no estaban en condiciones. Riesgo de control. Verificar los correlativos de entrada y salida de inventario tienen que ver mucho con el total, o sea, con el concepto, con la afirmación de integridad. La otra afirmación, perdón, a la que tenemos que prestar mucha atención es la de derechos y obligaciones. Que las existencias registradas sean de propiedad de la empresa. Créanme que empresas de naturaleza, se los vengo repitiendo y se los voy a repetir hasta la última clase que dé en este ciclo. Señores, se mezclan naturalmente, se mezclan porque son empresas de familia y entonces por ahí existe como una confusión patrimonial. ¿A qué me refiero? Si yo compro un vehículo a nombre de uno de los socios, no significa que pertenezca a la empresa, pertenece al socio. Después veré cómo imputo en las cuentas contables correspondientes ese préstamo que le hice al socio para la compra del vehículo, pero no le corresponde a la empresa. Que las existencias registradas sean de propiedad de la empresa. O sea, compré ese camión para reparto, perfecto. La factura, ¿a nombre de quién está? La incorporación al patrimonio, ¿es de la empresa? Perfecto. El riesgo, inventarios registrados como activos que no son de propiedad del cliente, es lo que acabo de decir. Tengo que tener en cuenta, tengo que tener muy en cuenta. Y, por supuesto, no es de otra manera, sino a través de la revisión de cada uno de esos comprobantes registrables que me digan que pertenece a la empresa. Verificar las facturas de compra de la mercadería y las materias primas del periodo. Fíjense, materias primas. ¿Recuerdan esa cuenta? Otra de las cuentas, habíamos hablado de mercaderías, de productos terminados, de productos en curso, y la verdad que me olvidé de mencionarlas cuando estábamos hablando de las partidas relacionadas de las materias primas. Evaluación. Los costos de la mercadería, productos terminados o en proceso son efectuados de acuerdo a métodos de valorización de acuerdo con principios generalmente aceptados. Los costos de la mercadería, productos terminados o en proceso, se determinan con una base que contraviene los principios generalmente aceptados. En el primer caso, ¿qué estoy diciendo? Cuando estábamos hablando de esta situación, estábamos hablando del objetivo de la auditoría. Los costos de la mercadería de productos terminados. ¿Qué significa esto? Señores, separen cada uno de los productos que forman parte del inventario de la empresa en las cuentas correspondientes. ¿Son productos terminados? ¿Son productos en proceso? ¿Son materias primas? ¿Y se encuentran valorizados? Sí, definitivamente el inventario tiene que encontrarse valorizado, pero teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta las pautas fijadas por las resoluciones técnicas vigentes en la materia. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Los costos de la mercadería de productos terminados o en proceso se determinan con una base que contraviene los principios. ¿Eso qué significa? Que yo le di cualquier tipo de costo a ese producto que incorporé. No seguí la normativa. Entonces, en función de ello, estoy cometiendo un error grave. Y aquí lo que podríamos tener en cuenta y deberíamos hacerlo es, por ejemplo, el concepto de empresa en marcha.
porque no es lo mismo evaluar mercadería que se encuentren en procesos, cursos de elaboración en una empresa en marcha, que una que ha presentado o que se encuentra en quiebra, en la que ya sabemos que el costo de la mercadería va a ser el que fije el mercado y el que podamos vender. ¿Estamos siguiendo la normativa? Sí estamos siguiendo la normativa, porque también está prescrito cómo evaluar esa mercadería. Verificar los precios de compra, examinar el sistema de costos, comparar contra precios de venta, pruebas de mercado, estudiar el material que no tiene movimiento, obsolescencia. Todo esto que yo les venía diciendo respecto de que del plan de cuenta, yo tengo que tener mi plan de cuenta lo suficientemente desagregado para tener cada una de estas mercaderías que decía el inventario colocadas en el estamento, en el extracto en el que realmente corresponde. Todos estos conceptos se encuentran directamente relacionados con el objetivo de la evaluación. Presentación. Las partidas que componen la existencia están bien clasificadas, presentadas y contienen toda la información necesaria en los estados financieros. Bueno, lo vengo diciendo desde el primer punto. Señores, un plan de cuenta adecuado me dice a mí que sin ningún lugar a duda voy a tener la información fidedigna. El control va a ser fuerte y puedo aplicar una prueba de control sin lugar a dudas y seguramente voy a tener que verificar entonces junto con que, por ejemplo, con los precios de mercado. ¿Por qué no vendo esta bordeadora? Y básicamente porque está cara. ¿Y por qué está cara? Porque el precio de mercado dice que esta bordeadora no puede ser vendida a ese costo porque es muy elevado. Entonces ahí es donde recuerden que otra de las funciones primordiales que tenemos los auditores es también no solamente hacer la verificación de la razonabilidad, sino que aportar nuestro conocimiento, nuestra experticia, nuestro conocimiento de los mercados para poder decirle, señor, usted está fuera del precio de mercado, por eso lo está vendiendo. Los costos de la mercadería, que existen errores en la clasificación de las existencias y que no exista la suficiente información revelada en los estados financieros. ¿Eso qué significa? Que yo solo ocupé una cuenta para toda la mercadería. ¿Está bien? No. Riesgo de control, señores. De nuevo, riesgo de control. Revisar la clasificación de las cuentas realizadas por el cliente, revisar las notas a los estados financieros. ¿Qué les decía? ¿Recuerdan cuando yo les decía que la información que como auditor debía recabar podía tener su principio en forma tácita o en forma implícita? Que nosotros podíamos encontrar información que era muy importante, no solamente en los números que dicen los estados contables, sino que también podíamos encontrar información que estaba descrita de una manera no oculta, pero sí no directamente detallada, en donde en la memoria generalmente, recuerden lo que yo les decía, es una comparación de lo proyectado con lo efectivamente realizado. Y entonces ahí yo puedo encontrar información que me resulte necesario. ¿Qué otra cosa les decía? La partida presupuestaria está compuesta por una partida principal, pero si yo busco la nota a esa partida en los estados contables, me debe brindar información. Corte. De nuevo, me torno repetitivo. Que todas las entradas y salidas de inventario se encuentren registradas en el periodo correspondiente. Entradas o salidas de inventario que se encuentren registradas en periodos distintos a los que corresponden. Y que realizar pruebas de corte
verificando los documentos de entrada y salida de inventarios previos y posteriores al cierre. ¿De qué estoy hablando, señores? De corte. Yo les dije, les leí los 3 renglones correctos, la afirmación, el riesgo y el procedimiento. ¿Por qué? Porque es lo que vengo diciéndoles hasta ahora. Si bien es cierto, y por favor no mezclen una cosa con la otra, la presencia del auditor o de quien representa al auditor, al estudio de auditoría, al grupo de trabajo del auditor, es imprescindible en la toma del mismo, es imprescindible la presencia física. Si eso no ocurre, ya vamos a ver cómo va a repercutir, sin lugar a dudas, en la realización del informe. Van a ver ustedes que puede llegar a cambiar sustancialmente la opinión del auditor si estuvo presente o si no estuvo presente. En este caso, entonces, la prueba del corte o el corte en sí mismo va a depender de un montón de factores. Aquí no quiero darles, no porque no tenga ejemplos, por el contrario, tengo muchísimos ejemplos para darle de corte, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber y deberían poder contestar claramente, que el corte se va a fijar sin lugar a dudas dependiendo del producto. Insisto, no es lo mismo un supermercado que una joyería, que una venta de productos de la construcción o de un almacén de barrio. Cada uno de ellos tiene una cantidad de artículos y productos que difieren totalmente en cantidad y en calidad, y por lo tanto el corte va a tener que estar fijado sin lugar a dudas desde varios puntos de vista. La frecuencia o la mayor movilidad en la venta del producto, el costo del mismo, como les decía, la estacionalidad, pulóveres en invierno y helados en verano. Hay muchos preceptos para realizar el corte. Riesgo de detención, señores, riesgo de detención, entrada o salida de inventarios que se encuentran registradas en periodos distintos a los que les corresponde. Fundamentalmente nosotros como contadores, sin lugar a dudas, tenemos que saber determinar con absoluta claridad cuál es el mejor corte, cuál es el mejor momento para realizar esa revisión selectiva. Y por supuesto recuerden, si está aplicado todas las normas de control interno, control fuerte, aplicación de prueba de control para la determinación del mismo, se transforma en un control clave, o control débil, aplicación de pruebas sustantivas para poder llegar a la valoración exacta de los mismos. Por último, la exactitud. Que no existen errores en los cálculos de la mercadería y productos que ingresan y salen de la empresa. Que los montos registrados en los balances sean exactos y el recálculo de los costos de producción o los valores de compra. Esta es una de las tareas, digamos, más engorrosas por parte del auditor o de la auditoría. ¿Por qué? Porque la revisión es exhaustiva, porque aquí existe mucha documentación y existen muchos registros que sin lugar a dudas tenemos que llevar adelante para poder claramente determinar que el valor que se encuentre indicado en la toma del inventario, en el valor de la mercadería expuesta en los estados contables, realmente sean razonables y se ajusten básicamente a los objetivos principales de existencia, integridad y evaluación. Con esto, mis queridos, hemos llegado a la finalización de este tema, que es
uno de los más importantes. ¿Por qué digo que es uno de los más importantes? Básicamente porque este ciclo, a diferencia de los demás, forma parte angular, como les decía, del resto de que me va a servir como punto importante para la elaboración del informe final. Y aquí, sin lugar a dudas, pero créanme que es sin lugar a dudas, el buen desempeño. Todo, van a existir muchas situaciones problemáticas en la toma del inventario. ¿Por qué? Porque, como les decía, este es uno de los pocos procedimientos en los que yo voy a tener que tener en cuenta 3 momentos diferentes: antes, durante y después de la toma del inventario. Hoy o mañana les voy a decir me gustaría que desarrolláramos, porque son muy breves, muy cortitos, uno de los ejercicios de la guía complementaria en la que vamos a ver cuáles son las situaciones que se dan en los 3 momentos diferentes, como para reforzar un poquito este concepto. En principio, señores, pido de nuevo que no dejen de asistir a la clase de teoría, porque es la que va a dar sustento, sin lugar a dudas, a la resolución de la parte práctica que nos corresponde a nosotros. Hasta aquí, señores, la clase del día de hoy. Reitero para los que no estuvieron al principio, tanto el profesor Zabaleta como yo, Rulfo, les transmitimos las felicitaciones. Fueron exámenes muy buenos, con notas realmente importantes. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de alcanzar los preceptos requeridos para el PP1 o para el regular, vuelvo a recordarles, los quiero aquí en la clase sin ningún tipo de excusa. Para eso está el recuperatorio. En función de ello, señores, nos estamos viendo el próximo miércoles, si es que no existe ningún tipo de impedimento para hacerlo. Que tengan ustedes buenas tardes. Sí, niña, la escucho. Profe, el miércoles que es la entrega de las notas, ¿va a ser directamente en el SIU, por el aula? Bien, gracias, muy amable. No, las notas van a ser en el SIU. Lo que todavía no tengo la confirmación, porque creo que es una resolución que está tomando la titular de la cátedra, es, ustedes saben que en el aula virtual ustedes pueden llegar a ver la nota si es que la profesora autoriza que puedan ver los resultados de sus exámenes, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, pero eso lo resuelve la titular. En el caso de nosotros, de los profesores, ustedes van a ver la nota en el SIU. Si yo lo resuelvo, en este momento la nota de ustedes está en manos, tanto la del profesor Zabaleta como la mía, están en manos del contador Fontanés, que es nuestro supervisor, donde está mirando todos y cada uno de los casos para darnos el ok. Supónganse que yo lo tenga hoy o mañana, yo ya levanto en el SIU. Y quédense tranquilos que, como siempre, por WhatsApp les aviso que ya están levantados para que puedan verla. Bueno, profe, gracias. Hasta el miércoles. De nada. Chau, chau. Chao. ¿Alguna otra consulta? Saludos, Jorge. Bien, perfecto. De nada, Milagro. Estamos viéndonos entonces en la próxima clase. Sigue siendo el mismo enlace. De cualquier manera, en un ratito más ya lo levanto para que lo vuelvan a tener. Chao, que tengan buena tarde.